Muy bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a revisar el concepto de función cuadrática. Este concepto, como su nombre lo dice, es una función cuadrática, pero que tiene la gracia, la particularidad y la diferencia con la función anterior, que es una función de grado 2 o de segundo grado. Y esta función tiene la forma de f de x igual a x cuadrada más bx más c, ¿cierto? Que es muy similar a la ecuación cuadrática, ¿cierto? Recuerden que la diferencia entre la ecuación cuadrática y la función es que en este caso ya no tenemos solo una variable, sino que ahora tenemos dos variables, en donde la variable y, ¿cierto?, depende de la variable x. Y dentro de esta forma, de esta función cuadrática, vamos a entender que el a, el b y el c son coeficientes reales, ¿cierto? Y para que esta función cuadrática exista, sí o sí se tiene que cumplir la condición de que a tiene que ser distinto de 0. Entonces, ahora, comprendido este concepto de función lineal, y su forma, ¿cierto? De la forma en cómo se escribe, también tenemos la forma particular de cómo se dibuja en un plano cartesiano. Esta función cuadrática, dentro de un plano cartesiano, va a tener la forma de una parábola, ¿ya? En donde sus principales características es que siempre va a ser simétrica en su vértice. Ahora la pregunta es, ¿qué es el vértice? El vértice son los puntos máximos o mínimos que podemos tener de la gráfica. ¿Y qué significa que sea simétrica? Significa que desde este punto, ¿cierto?, hacia acá, ¿cierto?, hacia aquí arriba, podemos decir que la distancia que hay desde este punto a este punto y la distancia desde este punto a este punto es la misma. A eso se le denomina simetría, ¿ya? Y además, esta función tiene 6 formas posibles de representarse en este plano cartesiano. Y eso va a depender, en una primera instancia, de qué valor tenga la constante a. Recordemos que la forma era de esta manera. Entonces, como les mencionaba, este tipo de gráfico va a depender del valor que tome esto. ¿Y qué va a depender? Va a depender si esto es positivo o es negativo. Si este constante, que es el que va referido a la concavidad, ¿ya? Vamos a llamarle concavidad, si este valor a es mayor a 0, es decir, ¿cierto?, positivo, entonces va a estar en el caso 1, caso 2 o caso 3 y se va a decir que la concavidad es positiva, o para que ustedes lo entiendan, ¿cierto?, o para que quedemos todos de acuerdo, a esto también se le va a llamar carita feliz, ¿cierto? Aquí si le ponemos los ojitos va a ser de carita feliz, y cuando dé una carita feliz va a ser con concavidad positiva y significa que el valor de la coeficiente a es positivo. En caso contrario tenemos cuando este coeficiente a es menor a 0, es decir, es negativo, entonces esta concavidad va a ser negativa, ¿cierto? Entonces vamos a decir que es una carita triste, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Sí, ahí se nota clarito cuando hablamos de este tipo de concavidad, ¿ya? Vamos a borrar aquí. Teniendo claro estas concavidades, ¿cierto? También se puede ver que hay 3 tipos distintos, ¿cierto?, dentro de una concavidad positiva. Aquí, ¿cierto?, concavidad positiva. Entonces tenemos estos 3 gráficos que son positivos, pero aparecen 3 y si ustedes se fijan, solamente es por los
cortes que tenemos aquí. Y los cortes que tenemos aquí, o los no cortes, fíjense que en la imagen 3 no hay cortes, lo vamos a revisar en la siguiente cápsula, en donde vamos a ver las intersecciones de esta gráfica con el eje coordenado X e Y. Así que los invito a, luego de tomar apuntes de esta cápsula, pasar a la siguiente para revisar el concepto de intersección.